Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy en este día, con otra reflexión de la palabra, con otra historia de la Biblia maravillosa, que nos ayudará a darnos aliento, nos ayudará a entender ciertas cosas que nos pasan en la vida, porque la palabra es eso. La palabra de Dios nos ayuda en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, nos ayuda a sobrellevar las cosas de esta vida, a entender el mundo en el que vivimos y el propósito por el cual estamos aquí. Hoy nos toca hablar acerca de una historia muy conocida. En el capítulo 37 de Génesis encontramos la historia de José. Israel, o Jacob, había tenido varios hijos, ¿okay? Y uno de ellos era José. Y dice la palabra del Señor que era el más querido para él. Y el asunto aquí es que dice que los hermanos tenían envidia de él, porque era el más querido de su padre y porque todas las cosas parecía que Dios lo iluminaba a este varón. Ahora bien, dice la palabra del Señor que cuando fueron a apacentar las ovejas al campo, y el viaje era largo, supongo yo, porque tenían que quedarse a dormir en ese lugar y no llegaban a casa de Jacob, dice que ellos planificaron, ¿okay?, matarle por la envidia que sentían por él, por los celos que sentían por él. Pues entonces, en una discusión que tuvieron ellos, decidieron mejor venderlo como esclavo. Pero antes de decidir eso, lo metieron a una cisterna donde se almacenaba agua. Y los hermanos estaban fuera de la cisterna, seguramente alrededor de una fogata. Y ellos planeando qué hacer con su hermano, si matarlo o venderlo. Su hermano José estaba solo, a oscuras, en esa cisterna, en ese pozo, húmedo, frío. Y seguramente pensando José, ¿por qué me pasaban esas cosas? ¿Por qué sus hermanos decidieron hacer eso que le hicieron? ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos, a oscuras, preguntándonos por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden las cosas en nuestra vida? ¿Por qué no suceden esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué tenemos esa enfermedad? ¿Por qué mis padres o mis hermanos tienen alguna enfermedad? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué las cosas me salen mal? Y a veces nos hundimos en un hoyo de tristeza y de depresión. Y no podemos salir de ese hoyo. Y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y pensamos que Dios, o preguntamos, ¿a dónde está Dios? En este día quiero decirles, queridos hermanos, que Dios sabe lo que hace. Aún en las dificultades difíciles, aún en las dificultades en las que nosotros pensamos que no hay salida, que no hay solución, Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Antes de que sus hermanos habían decidido matarlo o venderlo como esclavo, Dios había revelado a través de sueños a José lo que sería de su vida. Así que aunque José, pienso yo, que se preguntaba por qué sus hermanos actuaron de esa manera, o realmente se imaginaba el por qué, yo creo que José también recordaba la palabra del Señor a través de ese sueño. Yo creo que José recordaba también lo que Dios le había hecho. Y seguramente eso le daba paz y eso le daba tranquilidad. Dios tiene el control de todo. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sientes que Dios te ha abandonado? ¿Sientes que no hay salida para tus problemas? Sí hay salida, sí hay solución. Aún para la muerte, queridos hermanos, hay solución. Aún para la muerte hay solución. Los cristianos decimos
En nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que hay solución aún para la muerte. Pero ¿qué hay de aquellos problemas que vivimos en este mundo? Problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. No hay trabajo. El alimento se está terminando. Hay miedo y temor en nuestra vida. Estamos en ese hoyo donde está José. Estamos en ese hoyo oscuro donde no miramos si podremos salir. ¿Por qué no recordamos entonces las palabras de Dios en su bendita santa palabra? ¿Por qué no recordamos entonces su palabra que nos inspira y nos motiva a seguir adelante? ¿Por qué no recordamos las promesas de Dios? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando Él dice que Él se llevó todas las enfermedades y por sus llagas, por sus heridas, somos sanados. ¿Por qué no recordamos esas palabras del Señor? Mira que te esfuerzo y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Son promesas del Señor. Son promesas que las podemos agarrar para nosotros. Para eso está la Biblia. El problema del cristiano o de las personas de hoy en día es que se olvidan de la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra defensa, es donde somos edificados, es donde nosotros encontramos refugio. Es cuando encontramos las armas para defendernos en contra de las acechanzas, de los planes del enemigo. Dios sabe lo que hace. Los hermanos deciden venderlo como esclavo. Y cuando llega José, que pasa de persona en persona, llega a Egipto y se convierte en un administrador porque encontró gracia en un hombre que se llamaba Potifar. Y fue tentado en ese momento. Fue tentado. Y la esposa de Potifar lo acusó falsamente de que quería abusar de ella. Potifar, que amaba mucho a José, le hizo caso a su esposa. ¿Y quién no? Y lo metió preso. Otra vez en un lugar oscuro. Otra vez en una gran dificultad. Otra vez traicionado. Estando ahí todavía, Dios estaba con él. Porque dice que encontró gracia con el jefe de la prisión. Y dice que encontró a 2 hombres ahí, que eran servidores del rey. Y que estando ahí como servidores del rey, dice la palabra del Señor, que estos tuvieron sueños. Y Dios le dio a él sabiduría, a José, para interpretar esos sueños. Uno de ellos iba a morir y el otro iba a salir y iba a volver a servir al rey. Era el copero del rey el que iba a salir. El otro, pues, lastimosamente, murió. Pero José le dice, acuérdate de mí cuando salgas. Pero cuando salió el copero, no se acordó de él. En el capítulo 41, dice que Faraón tuvo un sueño. Y no había nadie en el reino que pudiera interpretar ese sueño. Hermanos, les he contado todos los problemas que ha tenido José. Las decepciones en el camino. Hermanos, y en esta vida vamos a tener decepciones, vamos a tener tribulación, vamos a tener pruebas. Pero en ese caminar hay que discernir los tiempos de Dios. Hay tiempos, hermanos, donde pareciera que las cosas se ven bien oscuras y no hay solución. Pero sí hay solución, vuelvo a repetir. Faraón tuvo un sueño. No había nadie en el reino que pudiera interpretar ese sueño. Y el copero se acordó de José. Y vienen a traer a José. Y vieron a traer a José. Y José se prepara. Pero ¿cómo era José? Habían pasado muchos años desde que sus hermanos lo vendieron e intentaron matarlo como esclavo.
y fue pasando en problema, en dificultad. José era diferente. Ya no era que era aquel niño, era un hombre ya maduro. Pero no solamente un hombre adulto, sino que una persona madura con un carácter diferente. Dios había moldeado ese carácter. Por eso les digo a ustedes, Dios sabe lo que hace. Problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, hermano. Pero el asunto ahí es cómo enfrentamos nuestros problemas, cómo enfrentamos nuestras dificultades. En Génesis 41:16, cuando Faraón le dice a José acerca de su sueño, mire la respuesta de José. Respondió José y dijo a Faraón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Y en este día te digo, querido hermano y hermana, Dios será el que dé respuesta propicia a tu miedo, a tu dificultad, a tu prueba. Dios sabe lo que hace, queridos hermanos. ¿Estamos pasando por un momento de dificultad? Muy bien, no pierda la fe, no pierda la esperanza en el Señor. Confíe en las promesas de Dios que está en su palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro salvador, Dios vendrá en nuestro auxilio, Dios es misericordioso. Así que no perdamos la fe. En este momento de crisis que estamos pasando, que tal vez tú quieres tirar la toalla, que tal vez tú ya no tienes ya respuesta a tus problemas. Sí hay respuesta a tu problema y esa respuesta la tiene Dios a través de Jesús. A través de Jesús. Y a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si no tienes a Jesús. Y si tienes a Jesús, recuerda que si tienes a Jesús en tu corazón, ¿de qué nos preocupamos entonces? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos los problemas que tenemos, todas las pruebas que pasamos, es para moldear nuestro carácter. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Dejemos aquello que nos estorba, aquellos que nos quita el sueño, y empecemos a confiar en Dios, que Dios sabe lo que hace. Dios tiene control, queridos hermanos, de todo. En esa sala de hospital donde estás, en esa casa donde no hay paz, donde tus acreedores vienen a cobrarte y no tienes cómo pagar, donde estás pasando momentos de tristeza y depresión y sientes que tu vida no vale nada. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control. No pierdas la fe. No pierdas, querido hermano, la esperanza en Jesús. Ve a la Biblia. Léela con amor, con pasión, creyendo. Ten fe en Dios. Porque Dios tiene control de todo. Dios sabe lo que hace. Al final José se convirtió en un hombre poderoso. Dios cumplió la promesa que le había dado a través de sueños a José. Y se convirtió, después del faraón, no había otro que tuviera más poder en Egipto. Una historia maravillosa que nos llena de esperanza de saber que Dios sabe lo que hace. Aunque estemos en un hoyo oscuro, con frío, preguntándonos, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado, pastor del Ministerio Monte Sinaí.